través de los ojos de Dios. Cada lucha, circunstancia, problema, desafío o desilusión tiene un propósito en los planes de Dios. Pero nosotros, como seres humanos limitados, solo vemos lo que pasa y no lo que Dios está haciendo a través de lo que pasa. Para transformar al mundo y así cumplir con esta misión, debemos aprender a interpretar lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra vida a la luz de la soberanía de Dios. Tenemos que desarrollar una perspectiva de proceso. Al principio, los discípulos no lo comprendían, pero poco a poco, llegando al final del último congreso, lo comprendieron y de hecho, tal como queda registrado en la historia, lo aplicaron. Tú y yo tenemos que aprender a ser buenos intérpretes del tiempo. Esto es más que un lujo, es una necesidad. Es un requisito para que podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Jesús les dio pauta a sus discípulos para ser buenos intérpretes del tiempo? ¿Podemos nosotros aprender también? La respuesta para ambas preguntas es un contundente sí. En este mensaje, que es uno de los últimos de la serie El Último Congreso, no solo aprenderemos que necesitamos ser buenos lectores de los tiempos para cumplir la misión, sino que aprenderemos a ser lectores del tiempo al estilo de Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús siempre hace estas expresiones tan particulares que llevan el pensamiento de sus discípulos y de nosotros como seres humanos a niveles distintos. Nos toca aprender de Jesús a mirar las cosas con un panorama muy distinto, quizás con una visión completa de las cosas que no somos todo el tiempo capaces de ver. Pero Jesús reta a sus discípulos para que aprendan a ver lo que normalmente no verían. Y en este caso les hace una declaración que pone a prueba su capacidad. Estamos llegando al final de este gran congreso, del último congreso que los discípulos vivieron al lado de su maestro justo antes de ir a la cruz. Son las últimas horas y Jesús se tiene que asegurar de que ellos comprendan por lo menos lo esencial. Y pareciera ya cuando llegamos al final del capítulo 16 del libro de Juan que Jesús consigue su objetivo, que sus discípulos empiezan a entender, que empiezan a entrar en la claridad de las cosas. Pero pasa en el proceso, incluso dentro del mismo congreso, un proceso de no entender lo que está pasando, de estar confundidos. Y por supuesto cuando ellos escuchan declaraciones como estas, quedan como preguntándose de qué se trata lo que Jesús está hablando. Cuando nosotros leemos este texto bíblico, quedamos pensando que Jesús se refiere a varias cosas y se refiere a momentos distintos. Recurre a una forma de pensamiento para la que no estamos acostumbrados. Sus discípulos empiezan a entender y Jesús termina de explicarles que para lograr la transformación del mundo, que para lograr llevar a cabo esta misión, es necesario ser capaces de mirar la vida e interpretarla correctamente. En otras palabras, que debemos ser buenos lectores de los tiempos. Ser lectores de los tiempos no es más que tener la capacidad de mirar los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor en el presente, pero no juzgarlos a la luz de ese acontecimiento, sino a la luz de un marco mayor, un plano superior que contempla otros elementos y otros recursos que por supuesto no están en el presente. Y es algo que nos cuesta hacer a los seres humanos. Solemos enfrentar situaciones y analizar esa situación solo como si fuera la única que existe en ese momento, pero no lo hacemos a la luz de un plano mayor. Tenemos que aprender a ver la vida dentro de un plano de procesos. Y es algo que Jesús les está enseñando a través de este texto y algunos otros que se refieren en este capítulo 16. Jesús les hace ver
que no tienen que interpretar la tristeza que van a sentir en el momento como el fin de todas las cosas, sino que esa misma tristeza que ellos están percibiendo se va a convertir en gozo. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a mirar y a interpretar los tiempos desde una perspectiva de los procesos? Uno, porque muchas veces enfrentaremos momentos difíciles y nos servirá a nosotros no analizar eso a la luz de lo que está pasando, sino preguntarnos desde una óptica divina cómo eso se junta a todos los demás elementos que Dios está formando en nuestra vida. Nos va a servir también porque si en algún momento tenemos que aconsejar a alguien cuando nos presente su crisis del momento, le podremos ayudar a ver el plano mayor, a ver lo que está pasando alrededor de esa situación y no solo la situación en sí. A veces cuando estamos metidos en un conflicto nos cuesta ver lo que está afuera, y de hecho ver lo que está afuera es poder ver el conflicto desde otra óptica, y eso nos pasa y nos cuesta a los seres humanos. Así que va a ser positivo aprender a leer los tiempos, a ser buenos intérpretes, a analizar la vida desde una perspectiva de procesos. Nos va a ayudar porque vamos a enfrentar oposición para cumplir la misión. Y esa oposición no la podemos interpretar como un fin en sí misma, sino como una etapa, como parte de un proceso. Cuando enfrentamos tiempos malos tenemos que reconocer que se siente feo, pero que no son tiempos definitorios y que más bien vendrán tiempos mejores. Tenemos que hacerlo porque muchas veces el mundo es cruel con nosotros, lo veíamos en el mensaje anterior, que vamos a recibir aflicción del mundo, pero tenemos que mirar el resultado final y no solo lo que está pasando en el momento. Jesús está desafiando a sus discípulos a que vean que la tristeza que van a enfrentar en ese momento no es el final, sino que es parte de una etapa, es parte de un proceso. Hay muchos beneficios en aprender a leer los tiempos, a ser buenos intérpretes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay dos beneficios puntuales que Jesús menciona, lo hace en el versículo 24 y en el versículo 33, y le invito a que los busque. Jesús le dice a sus discípulos que van a obtener estos dos beneficios como parte de la capacidad de leer los tiempos. En otras palabras, nosotros no tenemos que enfocarnos en procurar eso, sino tenemos más bien que enfocarnos en aprender a leer los tiempos. Si somos buenos intérpretes, tendremos esto como parte del proceso, pero no como una búsqueda insaciable por alcanzarlos o obtenerlos. El mundo sí los tiene, el mundo sí los busca como objetivos finales porque carece de ellos y porque los necesitamos para la vida, pero lo que Jesús nos está diciendo es que estos no son fines por los cuales deberíamos luchar, sino son resultados de algo más, son resultados de una capacidad que desarrollamos cuando leemos adecuadamente los tiempos. Entonces, el enfoque no es en conseguirlos a ellos, sino en leer bien los tiempos. Si hacemos una buena lectura de las cosas, vamos a obtener paz y alegría. ¿Te has preguntado cuánto nosotros en este mundo gastamos en búsqueda de paz y en búsqueda de alegría? Sí, nosotros vemos el mundo del entretenimiento y esta industria de entretenimiento se trata de millones de dólares alrededor del mundo porque estamos buscando alguna manera de conseguir alegría. Hacemos lo mismo con la tecnología. La tecnología de alguna forma se convierte en eso que nos da confort, que nos da tranquilidad, que nos da paz. Buscamos y pagamos por eso porque decimos que lo necesitamos. El mundo ansía tener paz, ansía dormir en paz, tener tranquilidad, descansar realmente. Necesita la alegría, necesita y quiere ser feliz y ha visto la felicidad como el objetivo último de la vida. Sin embargo, Jesús nos dice, sí, que los vamos a obtener, vamos a tener paz y vamos a tener alegría completa, gozo completo, pero no porque los busquemos a ellos como fines, sino porque seamos capaces de interpretar los tiempos dentro de nuestra misión, de cumplir esta misión en el mundo, de llevar y transformar a este mundo con el amor de Dios. Entonces, en medio de eso, hallaremos paz y hallaremos alegría, hallaremos tranquilidad y no tendremos cualquier paz, tendremos la paz verdadera que hace que aunque a nuestro alrededor el mundo esté en caos y aunque las cosas que nos estén pasando sean difíciles en el mismo momento, seguimos manteniendo paz.
En medio del caos tenemos paz. Y tenemos alegría completa, gozo completo, ese que no cambia aunque los días son tristes, porque no tenemos una alegría que se basa en acontecimientos, sino en el final del camino. Por eso leer los tiempos es tan importante, porque si yo veo un acontecimiento, estoy atravesando una crisis, estoy en un momento de prueba, me siento mal por las cosas que están pasando, pero veo el panorama completo. Eso me llena de paz y me llena de alegría, porque yo sé que aunque este tiempo no sea el mejor, no me haga sentir del todo bien, lo que viene después es un gran tiempo, porque si mi vida está en las manos de Dios y lo he depositado en sus manos, vienen mejores momentos. Los tiempos malos no son para siempre, como tampoco los tiempos buenos, pero tenemos que aprender que son etapas. Son procesos de la vida que va y que viene y que no los podemos evitar, que no podemos pensar que vamos a estar felices 24 horas al día, pero que tampoco vamos a estar tristes 24 horas al día. Vamos a poder sonreír con naturalidad y vamos a hacerlo desde la certeza de que estamos contentos, a pesar de que lo que pase a nuestro alrededor nos trae preocupación o un poco de aflicción. Entonces aprendemos a leer el panorama completo y nos damos cuenta que en esa lectura, en esa buena interpretación de los tiempos, encontramos paz y encontramos alegría, y no tenemos que pagar nada por ello, como el mundo que tiene que pagar tanto por obtenerla. Nunca corras detrás del mundo para pagar por paz y por alegría o por felicidad, cuando tú sabes que eso viene como resultado de cumplir una misión y hacer una buena lectura de los tiempos. Tal vez tú digas que todo esto suena muy bien, genial poder tener paz y tener alegría mientras cumplimos la misión, pero ¿cómo leemos los tiempos? ¿Cómo nos convertimos en buenos lectores de los tiempos? Quiero compartirte 4 ideas o 4 claves para que hagamos una buena interpretación de los tiempos en nuestra vida. La primera de ellas es que Dios lo sabe todo. Ese es el primer secreto o la primer clave importante, es entender que Dios lo sabe todo. Que cuando hemos puesto nuestra vida en sus manos, podemos entender o por lo menos podemos confiar en que Él está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Si quisieras en este momento ver otro planeta, cómo se ven los satélites en el espacio, a lo mejor alzas tu vista al cielo y no logras verlo, no consigues mirar el detalle de las cosas, apenas en algunos casos ves algunas estrellas e identificas qué son. Pero si queremos ver algo más allá, necesitamos tener una óptica distinta, necesitamos un telescopio que sea capaz de llevarnos a ver las estrellas en su máxima dimensión. No lo podemos hacer desde nuestra propia vista humana, por muy espectacular que sea, porque no está diseñada para ver fuera de esta tierra. Entonces tenemos que usar un telescopio gigantesco, enorme, que toma estas fotos espectaculares y nos muestra cómo es el espacio, cómo son los planetas, las constelaciones. Y cuando miramos todo aquello a detalle, con colores, ¡wow!, quedamos maravillados y asombrados de ese mundo que está fuera de este mundo. Cuando se trata de la vida pasa igual. Nuestros ojos naturales están diseñados para ver lo que tenemos cerca. Si queremos mirar más allá, tenemos que ver desde el telescopio de Dios. Tenemos que permitirle a nuestra mente ir a Dios y conocer a Dios y darnos cuenta que Él tiene un panorama superior al de nosotros y que podemos confiar en lo que vemos ahí, lo que vemos en Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener como certeza y como clave para leer los tiempos es que Dios lo sabe todo y que Él es el dueño del tiempo. Nosotros estamos confiando, estamos apoyados en esa lectura divina para lo que pasa. No lo hacemos de acuerdo a nuestras concepciones humanas o a nuestros criterios humanos. Leemos la vida según lo que Dios nos dice. Puedes leerlo como lo ve la filosofía, como lo ve la psicología, como lo ve la ciencia, como lo ven las humanidades, como lo ve cualquier persona desde la perspectiva que quieras, pero nunca tendrás una visión más exacta de la realidad y del panorama completo como cuando vas a Dios, porque Él lo sabe todo. Y lo vemos en este último congreso. Jesús les dice en el versículo 19,
Dice, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de estas cosas que estaba hablando. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Jesús hizo esa declaración y los discípulos se quedaron en silencio, pero se quedaron con un signo de pregunta enorme. Y Jesús se da cuenta de los pensamientos de ellos. Ellos no tuvieron que preguntar, pero Jesús sabía lo que ellos estaban cuestionándose en su mente. Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaba pasando en la mente de sus discípulos. ¿Sabes? Dios lo sabe todo. Por lo tanto, podemos confiar en Él, de que Él nos va a enseñar todas las cosas, nos guiará en el camino. A veces no nos dirá todo lo que pasará, pero podemos confiar. Esto es un asunto no de conocimiento, sino de confianza o de fe. Creer que Dios tiene el control y que podemos depositar nuestra esperanza en Él completamente. La segunda idea que quiero compartirte es aprender a ver el final. Aprender a ver el final de las circunstancias. Para que nosotros hagamos una buena lectura de los tiempos, no nos tenemos que centrar primero en lo que está pasando, sino en un final de las cosas. Y cuando vemos el final de las cosas, podemos interpretar lo que está pasando en el presente y entender muchas cosas. No digo que todo, pero sí muchas cosas, que nos va a dar claridad para tomar mejores decisiones en el camino. Jesús se los explica a sus discípulos con una ilustración. Les dice en el versículo 21, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. En otras palabras, Jesús les está diciendo que a veces podemos enfrentar dolores, casi como los dolores de un parto. Ver toda esa crisis y esas circunstancias de dolor, lo cual nos sofoca la vida, pero que al igual que una mujer cuando ha dado a luz, olvida todos aquellos dolores, porque en el momento su alegría máxima es ver la nueva criatura que estaba en su vientre, por fin ver su rostro. Entonces todo aquel dolor se convierte en un segundo plano y lo que toma importancia y prioridad es aquella alegría final. ¿Sabes? En el final de la historia ganamos. Por eso cuando nosotros vemos el final de la historia y vemos que tenemos el regocijo, que tenemos la libertad, que tenemos la paz, que tenemos el gozo completo, entonces vemos lo que está pasando en el presente y podemos encontrar la fortaleza para atravesarlo. ¿Por qué somos incansables? ¿Por qué somos inquebrantables? Porque conocemos el final y sabemos que en el final ganamos. Tú y yo ganamos en el final. Por eso las circunstancias que estás pasando en este momento o que vas a pasar en algún momento no son el final de tu historia, son parte de una historia. Y si aprendes a poner tu vista en ese final, vas a encontrar fortaleza y esperanza para atravesar los momentos más difíciles. La tercera clave que Jesús mismo le da a sus discípulos es desprenderse parcialmente de las emociones para poder interpretar los tiempos. Sucede que cuando estamos frente a una crisis, nuestras emociones están completamente involucradas con esa crisis. Nos sentimos tan mal, sentimos dolor, frustración, enojo a veces por las cosas que están pasando. Y esas emociones que están tan vivas y tan fuertes muchas veces nublan nuestro entendimiento. Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 20 del capítulo 16, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Y se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Tienen que ver que estos cambios emocionales no son permanentes. Van a estar en constante transformación. Un día estamos en un nivel, otro día estamos en otro. Un día nos sentimos contentos, otro día amanecimos sin ganas. Todo esto son emociones. Y las emociones no te controlan a menos que no las controles. Si tienes control sobre ellos, sobre ellas, tú vas a poder determinar qué hacer y qué no hacer desde un panorama mucho más objetivo de las cosas. Para ser buenos lectores de los tiempos, no nos tenemos que dejar envolver por las emociones. No digo que las tenemos que negar, porque de hecho no se trata ni de negarlas, ni de rechazarlas, ni de reprimirlas, sino de aceptarlas, pero no
de dejarse controlar por ellas. Aceptar las emociones y dejarse controlar por ellas son dos cosas muy distintas. Y un buen lector de los tiempos, un buen intérprete de los tiempos, una persona que piensa a nivel de proceso, cuando está frente a una circunstancia, se logra despegar emocionalmente de lo que está pasando para ver el panorama completo y entonces deja salir lo que está pensando y lo que está sintiendo y canaliza sus emociones y sus sentimientos a la luz de lo que va a pasar en el final y no a lo que está pasando solamente en el presente. La última clave que nos da Jesús en este último congreso para ser buenos lectores de los tiempos y cumplir adecuadamente nuestra misión es tan sencilla, tan práctica, pero tan necesaria, y es pedir. Dice el versículo 24 del capítulo 16, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús nos enseña a pedir. La diferencia está en que nuestra mente materialista, cuando habla o cuando nos hablan de pedir, solo piensa en cosas materiales. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y de lo que se trata aquí es que pidamos algo más que eso. Si ya sabemos que en nuestra naturaleza humana es difícil leer los tiempos porque tenemos una visión corta, ¿qué mejor que pedir esta visión larga? ¿Qué mejor que pedirle a Dios sabiduría, que nos guíe a tomar decisiones, a mirar los acontecimientos desde otra óptica? Porque a veces cuando las emociones son tan fuertes necesitamos que sea Dios quien nos guíe a mirar las cosas y nos enseñe y nos ayude a interpretar lo que está pasando. Gran parte de las veces en las que me siento mal y voy delante de Dios a preguntarle qué es lo que está pasando, lo que Dios hace es llevarme a ver el final. Me hace un recorrido por los procesos y digo, wow, ahora entiendo lo que Dios está haciendo. O por lo menos puedo comprender que este no es el final. Porque entendemos un poquito apenas, pero nos hace falta entender mucho. Por eso podemos pedir. Y no pedir por egoísmo, no pedir solo para saber si Dios quiere que compre una cosa u otra, sino pedir por la sabiduría que necesitamos, por el entendimiento que necesitamos, por la visión que necesitamos de un plano mayor frente a las circunstancias y a las cosas que nos está pasando. El Padre es todo sabiduría, es todo conocimiento. ¿Quién mejor que Él para acudir? Como decía uno de estos textos bíblicos donde los discípulos le hablaban a Jesús y le decían, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que no tenemos a quién más acudir y podemos aprender a pedir en el nombre de Jesús, no solo para que se nos den cosas materiales, sino para tener la sabiduría y el entendimiento para interpretar adecuadamente lo que está pasando y poder cumplir con la gran misión que el Señor nos ha encomendado. Para ser buenos lectores, buenos intérpretes del tiempo, debo recordar estas 4 verdades. Debo saber que Dios tiene todo el conocimiento, que Él lo sabe todo. Número 2, debo poder ver el final y no solamente lo que está pasando en el momento. Debo poder controlar mis emociones. Y número 4, debo aprender a pedir. Cuando yo utilizo estas 4 herramientas, aprendo a leer los tiempos. Y cuando aprendo a leer los tiempos tengo paz y alegría. Y cuando estoy leyendo los tiempos, en medio de que tengo paz y alegría y lo experimento en mi vida, estoy cumpliendo la gran misión. No es que busco todos estos beneficios, es que los obtengo por sencillamente estar cumpliendo la misión que Dios asignó para nosotros. Jesús hace en este último congreso, llegando a las etapas finales del congreso, una de las declaraciones más contundentes, más esperanzadoras, de mayor firmeza y poder que nosotros encontramos no solamente en el último congreso, sino en toda la Biblia. Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué grandioso es saber que tenemos a un Dios que ya ganó, que ya venció, que no hay circunstancia más grande o más poderosa que Él, que no hay evento que se salga de sus manos, porque lo que Jesús está diciendo aquí son muchas cosas reunidas en pocos textos bíblicos. Está diciendo que Él lo sabe todo, porque Él dice, les he dicho todas estas cosas porque yo sé lo que va a pasar, yo lo sé todo, soy omnisapiente.
Jesús está diciendo que Él está en todo lugar, Él es omnipresente, porque Él dice: en este mundo, en cualquier lugar van a tener aflicción, pero ya todo esto yo lo he vencido. Jesús está diciendo: yo soy omnipotente, yo tengo todo el control, todo el dominio de todas las cosas que pasan y nada se escapa de mi control. Cuando sabemos esta verdad, podemos acudir a Dios con toda firmeza y podemos pedir para que Él nos guíe, porque Él es el todo del conocimiento y de la sabiduría. Y cuando no estamos siendo capaces de mirar el plano completo, podemos ir a Él y Él nos guiará a mirar las cosas que necesitamos ver en un determinado momento. Recuerde que hay un mundo que debe y necesita del amor de Dios. Hay un mundo que necesita ser transformado. Nosotros somos los enviados, los comisionados para esta misión. Y tenemos que llevarle al mundo salvación, la salvación que nos ha beneficiado, que nos ha rescatado a nosotros. Tenemos que poder ir al mundo y transformarlo con el mensaje del amor de Dios. Tenemos que asegurarnos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Para eso hemos sido llamados. Hacemos muchas cosas en este mundo para cumplir esa misión, porque eso es lo que resume nuestra vida, lo que le da sentido y propósito a quienes somos. Jesús le dice a sus discípulos: tenemos que hacer esta labor. Para hacerla tenemos que leer la vida desde los procesos, porque no nos podemos detener, porque tenemos que perseverar, porque tenemos que mirar un plano mayor en las cosas, porque este mundo necesita salvación, porque no podemos leer los acontecimientos que ocurren a la luz del acontecimiento presente, ni siquiera a la luz del futuro, sino desde la óptica de la eternidad. ¿Cómo se ve todo esto? Desde la óptica de la eternidad, desde la visión de aquel que es la visión completa, la visión que nosotros no tenemos, la visión 360, que va más allá de nuestros puntos ciegos. Necesitamos a Dios en nuestra vida para que nos ayude a mirar este panorama total que no tenemos en nuestra vida y en nuestra realidad, y que todos los seres humanos carentes de esto necesitamos al Padre para que nos guíe. El Padre ha dejado a su Santo Espíritu para guiarnos en este proceso, y esto le da sentido a todo lo que hemos estado aprendiendo en el último congreso, cuando Jesús les presentó al Espíritu Santo y les habló del mundo espiritual y les enseñó a mirar más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Está diciendo: hay que mirar el plano completo de las cosas, hay que tener una vista de procesos, hay que ser buenos intérpretes de los tiempos, saber en qué momento estamos, saber cuándo es el momento oportuno para una nueva decisión, para un cambio, para liderar la transformación de este mundo. Tú y yo tenemos en Dios la fortaleza y la capacidad que necesitamos para ser buenos intérpretes del tiempo y así cumplir con esta enorme y grandiosa misión.